Esta mañana llegamos a nuestro estudio del capítulo 15 de Juan, y el que es realmente uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia y al mismo tiempo un capítulo muy difícil debido a algunos problemas de interpretación. Y al entrar al capítulo 15, llegamos con mucha emoción, por lo menos yo. Por mucho tiempo he estado esperando llegar al capítulo 15 de Juan. Y durante las últimas 3 o 4 semanas, me imagino, he estado estudiando este capítulo y realmente se ha vuelto parte de mí. Creo que va a ser uno de los capítulos más emocionantes que jamás hemos estudiado juntos. Realmente estoy emocionado por lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado en este capítulo y lo que ha hecho en mi propia vida cristiana a nivel personal, y creo que Dios realmente puede moverse de maneras poderosas a través de las verdades de este capítulo en particular. Ahora, en esta mañana, únicamente vamos a ver los primeros 3 versículos, inclusive considerar como un pasaje breve estos 3 versículos, y va a ser que el pasaje en sí, aunque es breve, va a ser difícil de examinar porque hay tanto en este pasaje en particular. Este realmente es un capítulo clásico. Es uno de los pasajes más ricos, significativos y al mismo tiempo difíciles de toda la Biblia. Sin embargo, es uno que no podemos pasar por alto. Muchas personas lo pasan por alto. Muchas personas lo pasan por alto sin pensar mucho en él, simplemente haciendo algunos comentarios pasajeros. Pero realmente es algo que necesita ser estudiado a profundidad y vamos a esforzarnos por hacer eso. Es otro de esos pasajes tan ricos de yo soy. Hemos hablado de muchos de esos. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. Y todos esos hemos tocado y ahora llegamos a yo soy la vid. Y de nuevo vemos esas palabras yo soy, refiriéndose al nombre de Dios y una vez más refiriéndose a la deidad de Jesucristo. Ahora, en este conjunto en particular de versículos que vamos a estar estudiando, y realmente estaba considerando llegar hasta el versículo 17, pero particularmente para esta mañana únicamente los primeros 3. Estos versículos simplemente están llenos de carne para que nosotros los entendamos, y realmente vamos a tener que ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios para poder extraer todo lo que el Espíritu de Dios tiene aquí para nosotros. Creo que en estos versículos, hasta el versículo 17, encontramos la base de la vida cristiana. Quizás este es el pasaje más importante de todo el Nuevo Testamento acerca de la vida cristiana. Y podrás pensar que eso estaría en las epístolas, pero los principios que se presentan aquí son expandidos o son explicados en las epístolas, pero los elementos básicos están aquí. El concepto, por ejemplo, de permanecer en Cristo está aquí. El concepto de lo que significa dar fruto como creyente está aquí. Y estas son verdades básicas de la vida cristiana, permanecer en Cristo y dar fruto. Las epístolas entonces se vuelven algo definitivo acerca de lo que se involucra en estos 2 conceptos. Pero para hoy, solo vamos a comenzar con la interpretación básica de las características de esta analogía. Es acerca de una vid. Jesús habla de una vid. Naturalmente aquí están involucrados los pámpanos o las ramas y el que cuida de la vid, el que atiende la vid, el jardinero, por así decirlo. Pero la clave de este pasaje es la discusión de las ramas mismas, de los pámpanos mismos, y vamos a ver esto a detalle en esta mañana para ver quiénes son en realidad las ramas. Ahora, hay grupos de ramas en este pasaje. Voy a darles algo de introducción y después vamos a hacer una breve explicación. Hay ramas que dan fruto. Note ahí en el versículo 2 al final, habla de ramas o pámpanos que dan fruto. También en el versículo 8 habla de ramas que dan fruto. También hay ramas que no dan fruto y a esas se hace referencia en el versículo 2, al principio del versículo. Y también en el versículo 6 encontramos una referencia ampliada a las ramas que no dan fruto. Ahora, la pregunta que surge aquí es esta. Las ramas que dan fruto obviamente son cristianas. Las ramas que no dan fruto se convierten entonces en las ramas problemáticas. ¿Quiénes son? ¿Acaso las ramas o los pámpanos que no dan fruto son cristianos o son incrédulos? El problema entonces se convierte en que las ramas que no dan fruto son arrojadas al fuego y son quemadas. Si son cristianas, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que los cristianos de hecho pueden perecer? ¿O significa que los cristianos son castigados y disciplinados por una falta de dar fruto? ¿Acaso significa que puedes perder tu salvación si no das fruto? ¿O significa que Dios te castigará si no das fruto? O como un comentarista dijo, y cito, la idea de quitar y quemar simplemente significa levantarte a nuevas alturas de esfuerzo espiritual. Fin de la cita. No sé de dónde sacó eso, pero bueno, pasó 2 páginas hablando de eso.
Ahora, quiero que realmente sepamos, a partir de la palabra de Dios, quiénes son estas ramas, estos pámpanos. Y creo que es tan claro como el Espíritu de Dios quiso que fuera, si tan solo examinamos fielmente, conectándolo con el resto de la palabra de Dios. Y sé que para cuando terminemos en esta mañana, probablemente va a saber lo que usted cree que yo creo es la solución a este problema, y espero que lo vea a la luz de la revelación de Dios conforme la tomamos en términos globales. Ahora, esta de nuevo es la noche antes de la muerte del Señor Jesús, y en este momento, como usted sabe, está hablando con sus discípulos. Examiné el contexto de este pasaje una y otra vez para tratar de determinar qué sería lo que estaría pensando Jesús. ¿Por qué parece entrar de manera repentina esta analogía? ¿Qué es lo que causa que lo haga? ¿Qué está en su mente conforme la presenta? Y creo que los pensamientos de Jesús en esa noche, conforme he analizado esto cuidadosamente, involucraba lo que estaba rodeando ese pequeño grupo de personas con la que estaba. Había drama que se estaba desarrollando en esa noche. Ahí habían 11 hombres sentados con él. Estaba consciente de esos 11 hombres. Él pasó todo ese capítulo 14 confortándolos, ¿no es cierto? Él estaba consciente del Padre porque él sabía que él iba a estar aislado, separado de Dios Padre cuando muriera el siguiente día. Había otro hombre del que estaba consciente y era Judas porque él había despedido a Judas de la comunión de ese grupo y le dijo que fuera e hiciera lo que tenía que hacer, y él sabía en su mente lo que Judas estaba planeando y que estaba tramando su traición. Y creo que en la mente de Jesús él estaba llevando todo esto a un enfoque de los personajes en el drama de la noche final. Yo creo que él vio en el ojo de su mente a los 11 a quien él amaba de manera profunda y apasionada y quien lo amaban también. Y yo creo que él vio al Padre, a quien también amaba, con un amor infinito y él lo amaba también. Y después yo creo que él vio a Judas, a quien también amaba con ese mismo amor infinito, pero quien no lo amó. Y entonces en este drama final del aposento alto, a estos son los personajes que están girando en torno a la escena. De esta manera, cuando llegamos al capítulo 15, nuestra clave para el capítulo es determinar a qué se está refiriendo, y lo más probable es que tiene referencia a estos mismos personajes en este mismo drama. Y por lo tanto, la vid aquí es Cristo. El que cuida de la vid es el Padre. Las ramas o los pámpanos que dan fruto serían esos 11 discípulos que son los legítimos y cualquiera como ellos que vivirán a lo largo de la época de la iglesia, y las ramas o los pámpanos que no dan fruto son los pámpanos como Judas que realmente nunca fueron reales para comenzar. Ahora, si comparamos, por ejemplo, el capítulo 13, versículo 10, y debemos darles estos pensamientos de introducción, capítulo 13, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otras palabras, una vez que has sido salvo, una vez que has sido limpiado, solo necesitas una simple limpieza de pies de manera periódica. En otras palabras, has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal. No necesitas volver a ser salvo. No necesitas otro baño. Solo necesitas desempolvarte un poco los pies diariamente. Y ese es el perdón continuo de Dios. Pero después dice en el versículo 10, al final, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros. Él dice vosotros, y él se está refiriendo a los discípulos. Y después él aclara, aunque no todos. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, Jesús está consciente de esta distinción entre sus propios discípulos, de que están limpios, pero no todos, porque hay uno que está sucio. Hay uno que no ha sido limpiado. Jesús, entonces, tiene en su mente el contraste obvio entre Judas y los 11. Y creo que este es el contraste que es llevado al capítulo 15. Ese concepto, ese conocimiento de que Judas está ahí traicionándolo en el momento mismo, obviamente está en la mente del Hijo de Dios. Y creo que los pámpanos simplemente caen en esas categorías que explicaremos conforme vemos el pasaje en un momento. Ambos grupos tuvieron contacto con Jesús. Los 11 estuvieron con él. Judas estuvo con él. Estuvieron con él durante la misma cantidad de tiempo. Aparentemente todo se veía bien. Judas fue honrado al recibir la responsabilidad de mantener las finanzas. Pero Judas
aunque aparentemente estaba en la vid, era una rama, un pámpano que nunca dio fruto, y Dios finalmente lo quitó, y ese pámpano fue quemado y todavía está quemándose en el infierno. Algunas personas vienen y dicen, bueno, como puedes ver, eso significa que Judas perdió su salvación, y que si no das fruto, entonces tú pierdes tu salvación. Juan 10:28 dice esto: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra de Dios es absolutamente clara en el área de la seguridad. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Él dijo, y no he perdido ninguno de ellos. Entonces, nos damos cuenta de que Él no puede estar hablando de un verdadero creyente que deja de dar fruto y pierde su salvación y es condenado al infierno, sino que más bien está hablando de una rama, Judas, que aparentemente está en la vid, que desde el punto de vista externo tiene una conexión superficial y parece pertenecer, pero nunca fue real, nunca hubo una verdadera sangre de vid que estaba entrando en esa rama y por lo tanto nunca dio fruto en realidad. Judas tuvo una relación con Jesús que fue superficial, no obstante tuvo una relación, pero la dejó. Él, de manera voluntaria, se apartó de esa relación y él estuvo dispuesto, lo que fue deliberado por su parte, se convirtió judicial por parte de Dios. Y entonces me parece natural que esto es en lo que está en la mente de Cristo, que al final de la plática con sus amados 11, Él va a unir todas las relaciones dentro de ese pequeño grupo. Ahora recuerde usted, está en el aposento alto hablando con ellos y hablando de pámpanos que no dan fruto y son quitados y arrojados al fuego, y Él se está refiriendo a hombres como Judas. Hombres que viven inclusive hoy, que están cerca de Jesucristo, pero son apóstatas y están condenados a un infierno eterno. Hombres, mujeres que asisten a la iglesia, que quizás están involucrados en actividad religiosa, que quizás en su mente tienen cierta conexión con Jesucristo, pero no son legítimos. Y de nuevo, me parece natural que los pámpanos que dan fruto son esos 11 discípulos y todos los que, como ellos, verdaderamente permanecen en Cristo y muestran que permanecen en Cristo por el fruto que dan. Este también es un contraste que se da de manera repetida en el Evangelio de Juan. Y podremos estudiar un poco más eso en algún otro momento. Usted lo puede estudiar. Observe cuántas veces en el Evangelio de Juan Jesús hace un contraste entre el discípulo verdadero y el falso. Y lo hace por todos lados, y es el mismo patrón. Muy bien, entonces, veamos el texto con eso a manera de introducción, y vamos a explicar y a profundizar en los mismos pensamientos. Y quiero que veamos estos 3 versículos y la identidad de estos personajes de nuevo. La vid, el que cuida la vid, otra palabra para el que se encarga de cuidarla, del que la poda, y los pámpanos. Observe en primer lugar la vid en el versículo 1. Jesús le dice a los 11, yo soy la vid verdadera. Y vamos a detenernos ahí. Ahora, esa declaración tiene tanto en ella, para comenzar, que es extremadamente frustrante tratar de condensarlo. Yo soy la vid verdadera. Esta mañana usted escuchó a Phil leer a partir de los Salmos un salmo que retrataba a Israel como la vid de Dios. Y en el Antiguo Testamento, de hecho, Israel era la vid de Dios, pero eran una vid degenerada. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos hablan de Israel como una vid degenerada. Y de hecho Jesús viene y dice, yo soy la vid verdadera. La vida de Dios antes era derramada a través de Israel. La conexión con Israel antes traía la bendición de Dios, pero eso se terminó. Israel perdió su derecho de ser la vid, yo soy la vid verdadera. Ahora es interesante que Él escoge la figura de una vid. Él lo hace por diferentes razones. Creo que Él desea mostrar muchas cosas al llamarse a sí mismo una vid. Está mostrando humildad. Él habla de su humildad aquí. Una vid plantada en el suelo. Y ciertamente Cristo vino en forma de un hombre plantado en la tierra. Creo que la figura de una vid muestra unión, la vid y los pámpanos. No hay una unión más íntima que esa. Los pámpanos son totalmente dependientes de la vid, muestra dependencia. Y creo que la ilustración es una ilustración clásica para mostrar a alguien que da fruto cómo la rama da fruto, pero no por sí misma. Usted no ve pámpanos que están corriendo por todos lados dando fruto. Tienen que estar conectados a una vid, y hablaremos más de eso. Pero creo que la vid es la ilustración perfecta de muchas relaciones.
Es una gran ilustración de pertenencia. Por ejemplo, nada pertenece más a una vid que una rama. Para todos sus recursos es totalmente dependiente. Y entonces Jesús escoge la figura de la vid y después dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, como dije, Israel fue la vid en el Antiguo Testamento, la vid de Dios. Esto es, a través de Israel Dios operaba. Dios era el labrador, Israel era la vid. Él se encargaba de cuidar a Israel, cuidaba a Israel. Él podaba a Israel, trabajaba con Israel, quitaba las ramas de Israel que no estaban dando fruto y las hacía a un lado. Y la bendición vino al estar pegado o dependiente del pacto, del pueblo de pacto de Dios, Israel. Claro que la fe jugaba una gran parte en esto, obviamente. Eso era lo que traía la salvación. Pero simplemente ser un judío traía gran bendición. Y entonces, la vida de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Ahora, permítame mostrarle un pasaje, Isaías, capítulo 5, simplemente los primeros 7 versículos, que nos ayudan a ilustrar esto. Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La viña de Dios es Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Este es Dios plantando a su vid, Israel, a su viña, Israel. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? Dios dice, ¿qué más podía haber hecho para plantar a Israel en un monte fructífero, para darle a Israel toda oportunidad de dar fruto? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada. Esto es, la voy a dejar desprotegida. Eso es exactamente lo que sucedió en todas las cautividades de Israel. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahora, como puede ver, en ese pasaje Isaías retrata a Israel como la viña de Dios. Israel perdió su derecho de existir por no dar fruto. Es interesante que la viña inclusive se había vuelto en el símbolo de Israel. En las monedas que fueron producidas durante el periodo macabeo, el cual es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la viña era el símbolo que estaba en la moneda. El templo de Herodes, durante el tiempo de Cristo, tenía ahí una viña tremenda ahí cubierta de oro. Algunos han estimado que valía $12 millones. Israel siempre ha sido la viña de Dios, pero Israel se había vuelto una viña vacía, y ahora había una nueva viña. Y no fue a través de la relación de pacto con Israel que un hombre recibiría bendición. Ya no era a través de estar conectada con las promesas de Dios a través de Israel, sino que ahora la nueva viña, la nueva vid era ¿quién? Jesucristo. Y ahora, para que un hombre conozca fruto en su vida, él tiene que estar conectado con Jesucristo. Él era la vid verdadera. Ahora, la palabra verdadera es muy interesante y tiene varios significados. Aletinos puede significar muchas cosas, y creo que aquí su gran énfasis se encuentra en el hecho de que significa verdad en el sentido de eterno, celestial o divino. Ahora, ese es un significado para la palabra verdadero o verdadera, que es muy común en las Escrituras. Hubo un retrato de una vid en el Antiguo Testamento, Israel. Cristo es la realidad de una vid. Él es la vid verdadera. Él es la perfecta, en distinción a la imperfecta. Él es la real en distinción al tipo. Israel fue un tipo de la obra de Dios y bendición de Dios, y Cristo fue la realidad. Hay un versículo que viene a mi mente, Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahí tiene usted, como lo acabo de decir, ese mismo contraste, y la palabra verdadero es usado en ese contexto.
Es el Señor el que plantó a Cristo como la vid perfecta. Ahora, todo eso podía ser simbolizado de manera posible en una vid y se cumple en Cristo. Todo lo que podía ser simbolizado de manera posible en una vid se cumple en Cristo. Quizás esto es lo que Pablo está pensando en Colosenses 2:7, cuando dice que estamos arraigados y cimentados en Él. Somos sobreedificados, edificados en Él. Quizás Él está viendo a Cristo como la vid. Y entonces, Cristo es la vid verdadera. Él es la vid verdadera, en el sentido, por ejemplo, de que Él era la luz verdadera. Se acuerda de que en Juan 1:9 habla de que Cristo es la luz verdadera. Han habido muchas veces en las que Dios reveló su luz antes, pero Cristo es la revelación perfecta de luz. Todo lo que podía ser concebido en el concepto espiritual de luz espiritual se concibe en Cristo. Él es de la calidad espiritual más elevada, la esencia más elevada de luz en distinción de la luz humana o terrenal, en distinción de la luz física, en distinción de creyentes quienes son la luz del mundo. Cristo es todo lo que podría ser concebido como luz en un sentido espiritual. Él también es el verdadero pan. ¿Se acuerda de esa declaración en Juan 6? Misma palabra, aletinos. Él es el pan verdadero. En otras palabras, han habido muchas maneras en las que Dios los había sostenido, los había sustentado. Han habido muchos tipos de pan, maná, el pan del cielo, pero Cristo es la perfección, es la expresión perfecta de sustento, de lo cual todo lo demás no es más que un tipo. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces han habido muchas maneras en las que Dios ha derramado sus energías en la gente. Han habido vides antes, pero Cristo es todo lo que ese concepto podía imaginarse que se puede expresar en una vid perfecta. E Israel no era más que un tipo de la vid perfecta, Jesucristo. Y entonces, todo lo que la metáfora de la vid podía expresar de valor espiritual es verdadero de Jesucristo y es cumplido en Él. Ahora observe también esto. Todavía estamos en esa misma frase. Yo soy la vid verdadera. Simplemente para enfatizar un poco el hecho de que Cristo es la vid verdadera, enfatizando el aspecto del yo soy o el aspecto de Cristo, es asombroso cuántos cristianos y muchos de los que se dicen cristianos tienen otras vides en su propia vida de las cuales buscan recursos. Ahora, yo me volví muy analítico en mi propia vida para tratar de determinar cuáles eran las vides en mi vida. Y realmente no son vides, pero las he hecho vides. ¿Cuántas cosas realmente intentamos tener en nuestra vida para las que vivimos? ¿De cuántas cosas dependemos en nuestra vida? Algunas personas piensan que su vid es su cuenta de banco. Otras personas creen que su vid es su educación, su preparación académica. Otras personas creen que su vid es el impulso sexual. Otras personas creen que su vid es la popularidad, la fama, la capacidad, talento personal, las relaciones con otras personas, posesiones. Algunas creen que la iglesia es su vid. Ellos creen que estar dependiendo de un sistema de religión es la manera de vivir. Otras personas han incluido la iglesia o han hecho la iglesia a un lado y su vid no es más que ellos mismos. ¿La vid es quién? Jesucristo. La vid no es la iglesia, no necesita depender usted de la iglesia. Eso sería una relación de vid-pámpano. Esa sería como una sanguijuela, una relación de parásito. Debe crecer a partir de Cristo como una rama natural y entonces su vid es Cristo, no algún grupo de estudio bíblico, no la iglesia como la conocemos, ni su cuenta de banco, ni sus talentos o capacidades personales, o sus relaciones, o cualquier otra cosa. Jesucristo es su sustento para la vida. Él es todo. Ese es otro sermón. Israel entonces fue la vid en el Antiguo Testamento. Cristo es la vid aletinos, el cumplimiento perfecto de una vid. Y es algo interesante conforme estudia el Antiguo Testamento y estudia Israel como la vid y ve que cada vez que habla de Israel como la vid, siempre habla de Israel como una vid degenerada. La vid en el Antiguo Testamento nunca se presenta fuera de una vid degenerada. Pero lo que es maravilloso presentar como contraste a eso es Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Por los siglos. Ese es el tipo de vid del cual quiero depender. ¿Qué tal usted? Muy bien. Entonces, esa es la vid. Ahora veamos al labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, Cristo se presenta a sí mismo como una planta,
pero él retrata al Padre como una persona. Ahora, algunos teólogos simplemente se exceden aquí en su explicación y dicen, no, tenemos aquí un problema terrible. Eso prueba que Cristo no es deidad, porque si Cristo fuera deidad, el Padre sería las raíces de la vid. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces, Él está conectado con Cristo. El hecho de que el Padre sea una persona que esté separada de Cristo muestra la desigualdad y la naturaleza menor y la esencia de Cristo. Y yo digo, eso es absolutamente ridículo. El punto de la analogía no es enseñar la unión del Padre y el Hijo, es enseñar el cuidado del Padre por el Hijo y los pámpanos. Entonces, debe asumir en esa parábola, ¿y quiere saber lo que está tratando de enseñar? Obviamente, Él no está tratando de enseñar la unión del Padre y del Hijo. Él ya enseñó eso en muchas maneras en el Evangelio de Juan. Él aquí está enfatizando el cuidado del Padre hacia el Hijo y hacia aquellos que son del Hijo, los pámpanos. Y entonces, Él ve al Hijo como la vid y al Padre como el que cuida a la vid y a los pámpanos. Es una relación hermosa. Es el cuidado del Padre por su propio Hijo y aquellos que son de su Hijo por la fe. Y entonces, el énfasis aquí no es un intento por presentar la unión de la deidad de Cristo, sino de presentar el cuidado del Padre por Cristo y las ramas. Cristo ya ha presentado cuidadosamente la deidad de Cristo y su igualdad de manera repetida. Entonces debe tomarlo en contexto. Muy bien, ahora observe. Tenemos la palabra labrador. Este es el que cuidaba de la vid y este es un granjero. Eso es lo que era, el que mantenía la vid. Ahora, no sé absolutamente nada de ser un granjero de vides o de cualquier otra cosa, excepto lo que leí. Y entonces tuve que estudiar bastante para ver cómo operaban las vides o las viñas. Pero un labrador realmente tenía dos deberes específicos. Fuera de la preparación de la tierra y de plantar la vid y demás, en referencia directa a la vid, él tenía dos cosas por las que era responsable. Él era responsable de cortar las ramas que no daban fruto, porque quitaban la energía de las ramas que daban fruto y necesitaban ser quitadas para que más fruto creciera en las otras ramas, para que la energía no fuera disipada en la rama que no tenía la capacidad de dar fruto.